vamos a hablar de el temor de Dios. Nosotros no llegamos a hacer muchas cosas malas, muchas cosas que no le agradan a Dios, porque tenemos temor de Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Temor de Dios no es tenerle miedo. No es tenerle miedo, como el niño que está en la casa y que se asoma por la ventana y mamá, y ahí viene el diablo ya, que era el papá, ¿no? Le tenían un miedo tremendo. No es tenerle miedo a Dios, es tenerle temor, es tener una reverencia hacia Él, como el que tú debes de tener con tu padre físico. El que nunca debes de pasar la línea de faltarle al respeto. De hecho, hay una promesa muy grande que dice que honra a padre y madre y todo lo que hagas te irá bien y tus años se alargarán en esta vida. Entonces, es honrar a Dios, es dejar de tener esa amistad, esa confianza que no raya en que se pasa de la honra, que no llega. Y nosotros tenemos que tener con nuestros padres ese temor, ese respeto, ese amor hacia Él, de no fallar, de quedar bien, de tratar de honrarlo. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y eso es lo que ha infundido al pueblo de Dios, que ahora nosotros, lo vamos a ver el próximo domingo, estamos en un nuevo pacto. En un nuevo pacto, no estamos en el pacto, en el viejo pacto, estamos en el nuevo pacto con Jesucristo. Y en ese nuevo pacto tenemos que tener temor de Dios, honrarlo y conocerlo como Él es realmente. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? No es tenerle miedo, como les digo, sino es tenerlo en cuenta. Fíjense bien, es tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos, en nuestros pensamientos, tenerlo en cuenta en todo lo que creemos y también en todo lo que hablamos, porque Él nos dice que vamos a dar cuenta de todo lo que salga de nuestra boca. Ya lo hemos estado viendo ahora que están los principios y las leyes espirituales. Y Él no nos dice para que tengamos miedo, sino para que tengamos temor de lo que hacemos, porque todo ello trae una consecuencia y mala para nuestras vidas. Podríamos decir también que el temor a Dios es la presencia de Dios en nosotros. En otras palabras, decir, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Que no lo tengamos contristado, o sea, que no esté el Espíritu Santo, en vez de estar dentro de nosotros, que somos su templo, que no esté allá arrinconado en una esquina, que no esté dentro de nuestra vida, porque lo lastimamos mucho, lo difamamos, no le damos la honra y el lugar que Él se merece. Entonces, Él dentro de nosotros
nos infunde lo que es el temor de Dios. Entonces, podemos concluir que el temor de Dios es una forma de vivir, de pensar y de comportarnos. También podríamos decir que es una forma de vivir de las personas que aman a Dios. El saber que todas nuestras acciones, esto es importante, muy importante, porque estamos cauterizados con eso, que todo tiene consecuencias, ya sea para bien o para mal. Y no es, oye bien, no es que no pequemos, sino que lo que hacemos, que no le agrada a Dios, sea ya algo habitual en nuestras vidas. Sea algo que no tenemos temor de Dios. Nos da igual si le parece bien o no le parece bien a Dios. Si va a traer o no consecuencias en nuestra vida. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, siempre se cosecha lo que se siembra. Ya lo vimos. En la Biblia encontramos muchas bendiciones para aquellos que temen a Dios y les voy a leer algunas. Salmos 112:1 dice que felices son los que tememos al Señor. Otra traducción para, en vez de felices, dice que los que temen a Dios son bendecidos por Él. Proverbios 10:27 dice, el temor del Señor prolonga la vida. Entonces, los que tememos al Señor, vamos a vivir más tiempo que los que no le temen. Proverbios 22:4 dice, la verdadera humildad y el temor al Señor conducen a riqueza y a honor y a una larga vida. Más adelante el Salmo 34:9 dice que los que temen a Dios van a tener todo lo que necesitan. Fíjate qué hermosas promesas, ¿no? Qué hermosas promesas. Igual las puedes ver por todo lo contrario. Los que no le temen a Dios serán carentes de todo lo que necesitan. 145:19, el Salmo, dice que Él concede los deseos de los que le temen. Mucha gente dice, Dios no concede deseos. Claro que sí concede los deseos. Salmo 33:18, dice el Señor, cuida o protege o está pendiente el Señor de aquellos que le temen. Salmo 147:11 dice que el Señor favorece, complace, le agradan todos aquellos que le temen. Pero ¿qué con aquellos que no le temen a Dios? Son simplemente aquellos que no han sacado de Dios de sus vidas del mundo, así también como muchos cristianos a lo que está dirigido esta plática, no han hecho porque no lo han hecho porque no tienen temor a Dios. Y viven un estilo de vida que no agrada a Dios. Ellos no aceptan lo que dice la Biblia acerca del pecado.
Y hay muchas iglesias, muchas iglesias e iglesias muy grandes y que se les critica precisamente esto, que no se habla del pecado, para no molestarlos, para que no haya, el Espíritu Santo no los redarguya del pecado, entonces no lo tocan y les dan palabras nada más de superación personal. Tú puedes hacer todo con Cristo. Y ahí se comienzan a ir y te hablan todo de ese tema. Pero no te hablan sobre lo que es el pecado, porque el pecado lo que viene a hacer es pues hacerte una persona desgraciada. Ya vimos lo que es desgraciada. Estar fuera de la gracia de Dios. El pecado lo que hace es separarte de Dios. Por eso Dios odia tanto el pecado. Porque lo que Él quiere es estar contigo, es platicar contigo, es dirigirte, ser tu rey, ser tu padre. Eso es lo que Él quiere. Y el pecado se interpone entre ellos. Por eso Dios odia el pecado. Cuando Jesucristo fue a la cruz, el dolor de Él, la aflicción que tenía, no era por los golpes que iba a recibir, por los desprecios, etcétera, sino que era porque cuando llegaran a caer sobre sus hombros todos los pecados del mundo, Dios se iba a separar de él, porque él no puede estar donde está el pecado. Y por eso le dice, Padre, le dice, ¿por qué me has abandonado? No lo había abandonado. Simplemente él estaba cargando ya con todos los pecados. En Romanos 3:18, hablando de los que viven sin Dios, dice que no tienen temor de Dios. Es como se refiere a ellos. Entonces, volviendo a 2 de Pedro 2:6, dice que Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y los redujo a montones de cenizas. Los puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios, a los que no tienen temor de Dios. Versículo 10, más adelante, dice que Dios trata con severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. La palabra, siempre hemos dicho que la palabra es muy fuerte, la palabra es fuerte. Estas personas son personas orgullosas, arrogantes y se atreven a insultar a los seres sobrenaturales, dice la palabra, que sería que los ángeles, sin siquiera temblar. Versículo 12 dice que son animales irracionales que viven por instinto. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellas les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha
entre ustedes, o sea, está dentro de las iglesias, se deleitan en el engaño, incluso mientras conviven con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian el deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios y se apartaron del buen camino. Más adelante, el versículo 17, están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado a los que apenas se escapan de la vida de engaño. Ellos se encuentran, estamos diciendo, dentro de la iglesia. Como vemos, están entre nosotros, están en las iglesias y buscan a los débiles de la fe para incitarlos, para invitarlos, para tener ese compañerismo y robarles la semilla que ha sido recientemente implantada en sus vidas. Esas son personas que no tienen temor de Dios y los incitan, dice, a que vuelvan a esa vida pecaminosa que tenían. Esto es lo que les acabo de hablar para ilustrar los que no tienen temor de Dios. Y vamos a ver también más adelante los que tienen temor de Dios. Y vamos a hacer un contraste entre dos ciudades. Una que están en el tiempo de Génesis, que es la ciudad de Gerar, y la otra, la ciudad de Sodoma. Y lo vamos a ver en Génesis 20. Génesis 20. De ahí dice la palabra, de ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Chut y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham, porque estaba sucediendo algo bien interesante con Sara. Cuando se les da la promesa, Sara ya era una mujer, pues muy mayor, ya estaba en la menopausia inclusive, pero Dios comenzó a rejuvenecerla. Dios empezó a rejuvenecer a Sara y dijo a Abraham, de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vio, y esto lo dijo porque tenía temor. Abraham le dijo a Sara, le dijo, lo vamos a hacer como en otras partes. Vamos a decir que eres mi hermana porque me van a matar y te van a ver a ti tan bella para poder obtenerte. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido.
Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también me dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Gerar era un pueblo que tenía temor de Dios. Le dice, y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Fíjate qué beneficio tan grande se ve aquí para las personas que tienen temor de Dios. Tú al tener temor de Dios, Dios evita que peques, que te acarrees precisamente inclusive la muerte. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dios dijo también a Abimelech, a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, dice, tratando de hacer la mentirilla más liviana, ¿no? Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech, fíjate cómo todo lo que trae el ser una persona temerosa de Dios, todo lo que conlleva. Entonces dice en el 14, Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. O sea, lo que estaba haciendo aquí Abimelech es una restitución por el daño que le había hecho a Abraham. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Todavía le dice, agarra lo mejor que te parezca de aquí la tierra. Todo eso le estaba haciendo restitución. Y a Sara le dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para que todos, y así ella fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Fíjate todo lo que acarrea el pecado. Todo lo que viene a acarrear el pecado al
al tomar, al ir y adulterar, primero ya lo había hecho él en la mente, no lo había consumado, pero ya se había traído sobre su vida consecuencias de lo mismo. Como todas las mujeres ya habían quedado estériles y etcétera, y él, para todavía lo que Dios le había dado a él era detenerlo de pecar, evitar que se salga del camino y trajera sobre sí mayores consecuencias, y le restituye. De eso es una plática muy interesante de lo que dice la palabra de Dios sobre la restitución. Sobre la restitución. Porque cuando tú haces una calumnia, cuando tú haces un daño a alguien, inclusive con tus palabras, llegas a destruir una familia, tienes que pedir, buscar el perdón de la persona, orar por ella para liberarla, y viene también la restitución. La restitución. Pero eso lo estoy preparándolo y vamos a verlo más adelante. Entonces, como vemos, sí era un pueblo que tenía temor de Dios. Era un pueblo que tenía temor de Dios y sabía de las consecuencias que todo eso atrae. Una de las cosas que ya lo hemos platicado mucho, pero que es muy buena ilustración, es cuando cocinan las ranas, cómo la hacen con agua que sea tibia, y lo hacen a temperatura baja. Y estos anfibios lo que están haciendo es irse aclimatando poco a poco al calor, hasta que mueren cocinados, hasta que mueren hervidos ya, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con nosotros, el pecado. El pecado lo comenzamos a practicar, a practicar, a practicar, hasta que ya no es un pecado, hasta que ya lo que haces, si hablas mentiras, son pequeñas mentiras, son mentiras blancas. Si hablas de alguien, tú te excusas diciendo, pero es verdad lo que te estoy diciendo. Pero ese no es el problema, si sea verdad o no sea verdad. El problema es que si tú no tienes nada bueno que decir de tu hermano o de tu hermana, no hables, no digas nada. Ese es el problema. El que estás difamando, el que estás hablando de cosas que a ti no te interesan, y estás dañando a la otra persona que también es hijo de Dios o hija de Dios. Cuando eres temeroso de Dios, Él evita que peques. Él se interpone en lo que estás haciendo, y por supuesto, siendo temeroso de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, sabes platicar con Él. Dios platica contigo. Dios te da sueños y te guía por el camino y evita los problemas que puedas tener.
Yo he tenido, yo creo que muchos de ustedes han tenido inclusive momentos en que Dios les ha hablado, no físicamente ni en sueño, pero sí a su espíritu, diciéndoles que no hagan tal o cual cosa, que no hagan ese viaje, que no permitas que tus hijos salgan a esa fiesta, sin tener un motivo, el por qué niegas eso, se lo niegas. Pero al paso del tiempo te das cuenta de que lo salvaste de un gran peligro. Y tú sin saber por qué, y tú le dices, ¿sabes qué? No vas a ir. Pero ¿por qué no? Ya tengo el vestido, ya tengo la ropa, ya tengo todo. No, hay algo dentro de mí que me impide darte el permiso. Y tú te das cuenta después de que en esa fiesta, al venir muchachos borrachos y cosas así, todos se mataron, y tu hija o tu hijo que no lo dejaste ir está vivo. Es Dios hablándole a la gente que tiene temor de Dios, que sabe escuchar la voz de Dios, que no simplemente se queda intranquila porque el hijo, la hija o el marido, quien sea, no llega a casa. Cuando hay temor de Dios, Dios evita todo esto. Y si supieras de cuántos accidentes nos libra y cómo, y si nos llegan a suceder, cómo termina ese accidente. Para empezar, todo viene para bien aquellos que le temen a Dios, que aman a Dios y que tienen temor de Dios. Entonces vimos la restitución que se debe de hacer. Y esto sería como un recordatorio. Si Dios te habla, porque muchas de las cosas que hicimos no éramos cristianos, no teníamos temor de Dios, ni lo conocíamos, teníamos nada más un concepto de Él, pero no sabíamos en realidad quién era Dios. Y ahora que han pasado los años, que conoces a Dios, que estás conociendo de la restitución, Dios sí te habla, no cierres tus oídos, si te dice que tienes que restituir algo que en su tiempo un daño causaste. Saben que ahora la ley ha cambiado, ahora se ha hecho más estricta hacia los jóvenes, hacia los hombres que llegan a tener un matrimonio y no se han hecho cargo de los hijos. Y ahora es más fuerte porque ahora los meten a la cárcel. Pero también ha cambiado en cierto punto, en que si ese hijo o esa hija ya terminó la universidad, tiene 23, 24 años, por decir una edad que se termina más o menos, no siendo medicina, ¿no? Porque la medicina sería como a los 30, con especialidad, etcétera, etcétera. Y él nunca le diste nada, terminó sus estudios, siguió estudiando, tú tienes que pagarle todo lo que no le diste. Ya las leyes han cambiado y el que no las sepas
ahora la sabes. Por eso conlleva mayor responsabilidad en nuestros actos, en lo que hacemos. Eso se llama restitución. Eso se llama restitución. Entonces, vamos a ver ahora rápidamente una ciudad en donde es todo lo contrario. No tiene temor de Dios y que es Sodoma. En segunda de Pedro, como vimos ahorita 2:6, dice que Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. ¿Recuerdan cuando Jesucristo pasaron por un pueblo, por una ciudad de samaritanos, y les negaron la pasada? No los dejaron que pernotaran, que compraran alimentos, etcétera, etcétera. Y Juan, el hijo del trueno, le dice, Señor, dice, ¿quieres que oremos y caiga fuego del cielo y destruya todo el pueblo? Ellos haciendo referencia a lo que había pasado con Sodoma y Gomorra, unos pueblos que no tenían temor de Dios, que eran soberbios, que eran arrogantes y que sobre todo eran muy promiscuos en la cuestión sexual. Entonces, nos los pone como ejemplo, no es que lo esté haciendo, sino que nos los pone como ejemplo, dice la palabra, de que lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Génesis 18. Entonces la tierra clamaba por la justicia de Dios. Fíjate cómo llega a que la tierra clame, cómo la maldad llega a afectar inclusive la tierra para que clame por la maldad que había en ese lugar. Por eso le dice a Abraham, voy a bajar a ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. O sea, tanto llegó la perversidad de esos pueblos. O sea, la falta de temor de Dios es a donde te lleva. Dios le revela sus intenciones a Abraham porque ahí estaba viviendo su sobrino. Error que le causó muchos dolores de cabeza a Abraham, porque cuando lo llamó, él estaba en Ur, y le dijo que dejara su tierra y que fuera a donde él le iba a decir, pero que dejara a toda la familia y parentela. Y él no obedeció, se llevó a Lot con su esposa, que era su sobrino, y todos estos problemas vino causándole Lot a Abraham, y no solamente a Abraham, sino a todo el pueblo, a todos nosotros y a todo el pueblo judío, porque las consecuencias están y se van reproduciendo y siguen y continúan a través de generaciones, así como las bendiciones también. Entonces Dios le reveló las intenciones que tenía sobre ese pueblo.
Pero Abraham intercede por el pueblo y le dice en el 23, ¿destruirás también al justo con el impío? Porque quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti, le dice, el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos, dentro de la ciudad perdonaré a todo ese lugar por amor a Dios. Y así replicó 6 veces. Así le estuvo replicando durante 6 veces, diciéndole, bueno, 50 no los hay, pero ¿qué te parece 40? Si hubiera 40, no, ni por 40 lo haría. Bueno, 40, pero 20, y así se fue yendo, porque él contaba, pues, a su sobrino, a Lot, a su esposa, a sus 2 hijas, a los novios, etcétera, y no le daban los dedos para poder hacerlo, entonces tuvo que permitirlo, ¿no? Ya se calla Lot. Entonces, qué poderoso es que donde hay personas justas, personas temerosas de Dios, tanto en la familia como donde vives o en la ciudad que habitas, todo pueda cambiar, las intenciones de Dios puedan cambiar. El país de América más pobre que hay es Haití. Es el país que ha sufrido los terremotos más horribles, los huracanes, y tiene los gobernantes más corruptos que hay en América. Pero tiene también como religión oficial el vudú, ni siquiera católicos, el vudú, que es totalmente diabólico, y ve cómo viven, cómo el pecado y la falta de temor de Dios los lleva a ese punto. Te vas a otro lugar que es Estados Unidos, que fue fundado bajo el temor de Dios, y como es uno de los países más grandes, más poderosos del mundo, y miles de veces o millones de veces más está Israel en comparación con Estados Unidos, porque Israel, siendo de un tamaño tan pequeño, que es, no me acuerdo del tamaño de qué estado es, de Estados Unidos, de qué ciudad, y siendo tan pequeño, es uno de los países más poderosos del mundo, en lo económico, en lo intelectual, en lo guerrero, en el ejército, en todo. Es uno de los países más poderosos del mundo y que todos los días se habla de él. Ahorita tiene 7 frentes de guerra. 7 frentes de guerra y ahí están, pero tienen ellos temor de Dios. Aunque la maldad ha avanzado, los ha pervertido, y también es un pueblo muy libertino,
uno de los más sin escrúpulos que hay en su juventud a nivel mundial. Por eso lo que les pasó, estaban adorando a un Baal. Entonces aquí le dice, ya para resumir, ya todos conocemos lo de Sodoma y Gomorra, y les dice, y van 2 ángeles a sacarlos, Dios tiene compasión de Lot, y porque era un hombre justo, pero al parecer la esposa no, y manda a 2 ángeles a sacarlos, y cuando están ahí llegan la gente, les toca la puerta, quieren tumbar la puerta, y se los están pidiendo para tener relaciones sexuales con ellos. Imagínate hasta dónde llegaba la maldad. Hasta dónde llegaba la maldad. ¿Cómo podía permitir Dios que existiera esa mancha tan grande en la tierra? Y les puso de condición que cuando fueran, les dicen los saca del pueblo, los ángeles, y les dice, váyanse a lo más alto posible, aléjense inmediatamente, porque va a descender fuego del cielo, pero nadie voltee hacia atrás. Y te digo, la mujer de Lot volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué lo hizo? Como cuando pasa un muchacho, ¿no? Y te gusta. Luego te le quedas viendo y si volteó para atrás, ya caíste. Algo también fue conquistado, ¿verdad? O la mujer. Entonces yo creo que no lo dice la palabra, pero yo creo que la mujer de Lot volteó hacia atrás porque algo había dejado ahí. Algo que le interesaba, ¿no? Que le había dejado ahí y por eso, pues, murió. Entonces hemos visto lo que es el temor de Dios, que no es tenerle miedo. Tú no debes de tenerle miedo a tu padre natural, carnal, pero sí le tienes que tener temor, sí lo debes de honrar, sí debes de respetarlo, sí darle el lugar que él tiene en tu vida como tu progenitor y debes de amarlo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos ese temor de Dios para que nos alejemos de los malos caminos que nos van a llevar al dolor. Y entonces todo esto viene por obediencia a Dios, el tener temor de Él, el que no te acostumbres como diciendo, nada va a pasar, no va a haber consecuencias, nada va a pasar, no ha pasado otras veces, tú crees que no ha pasado, tú crees que no va a traer consecuencias, pero claro que sí las va a tener. Ahora, con Cristo podemos cortar, es cierto, todo, pero no las consecuencias. Las consecuencias se pagan. Así fue con David y con todos los hombres de la Biblia. Bueno, ponémonos de pie para adorar al Señor y despedirnos.